Es momento que iniciemos. Muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Encendamos por favor lo que es la cámara para dejar la constancia que por aquí andan el día de hoy. Encendámoslo un momento, por favor. Profa Marta, profesor Juan. Puchi Daniel, pura usac. No pues. ¿Está bien? No extrañale. Bien, está bien. Profesor Edras, Lourdes, Victoria del Carmen, Flor de María, Rosa Gutiérrez. Y no me da más el aliento para decir todavía Daily que ahorita se está conectando. Profesor Neri, dejemos la playa un rato. Profesora Leslie. Profesora Leli Damara Guerra, andará por ahí. Ahorita, profe. Vaya. Y miren, pues, para la clase mínimo, que sea, los hombres más que todo, va, que sea una camisa, pónganse. Porque la vez pasada estaba uno de ustedes en plena hamaca sin camisa. Por otro lado, la otra compañerita como que no le había dado tiempo para peinarse ese día. Y así sucesivamente, ¿va? Entonces, yo sé que estamos en casa cómodos, pero miren, a mí me toca andar así con el pescuezo, así apretado. Entonces, también ustedes procuren para, no tanto para quien los esté viendo, sino que para mantener así ese ánimo y recordar de que están estudiando. Bueno, entonces les quiero comentar de que los problemas de conectividad no solo han sido de ustedes, sino que también han sido problemas para mí. Tal fue el punto de que el día de hoy la presentación la voy a realizar por medio de un programa demasiado sofisticado para mí que se llama PowerPoint. Vieron que ya tenía mis añitos de no utilizarlo, sino que solo utilizaba el Genial. Y me fue bastante difícil crear la presentación para hoy. Entonces, las disculpas del caso. Déjenme ver. Hacemos en escala. ¿Hasta dónde mandé la asistencia aquí? Iris Xiomara, pero Iris Xiomara como que ya se me desconectó, porque no la miro aquí. Ah, bien, aquí está Iris Xiomara. Por favor, en este momento estoy mandando la asistencia de ustedes de una manera gráfica al grupo. Para después pasar la asistencia a la plataforma y no perder mayor tiempo. Quien está dentro me puede decir ahorita si aparece o no aparece, porque ya después yo no les puedo decir, por ejemplo, quien esté tratando de entrar ahorita, ya no me aparece con asistencia al ingreso del programa. Bueno, muy bien. Entonces, la presentación, como les indiqué, pues la vamos a hacer por medio de lo que es PowerPoint, pero previo vamos a dar una pequeña vuelta, un pequeño giro a lo que es la temática del día de hoy. Licenciado, voy a tener que cerrar sesión y entrar. Se me va a apagar la compu, disculpe. Vaya, no hay problema. Ya se arruinó la batería, no sabía. Muy bien. Entonces, como les estoy indicando, vamos a estar trabajando lo que es la revolución del 20 de octubre. Para ello, la competencia es conoce y analiza el proceso revolucionario.
de 1944 a 1954. Podemos destacar que este periodo de 10 años también se le conoció como el periodo de oro, ya que fue de bastante relevancia para Guatemala, bastante auge, todas las cosas que se hicieron durante este periodo. Tenemos lo que es el cronograma de bloque, los instrumentos que vamos a utilizar. Entre el cronograma podemos observar que vamos a dividirlo siempre en dos partes, lo que es el proceso revolucionario, antecedentes externos e internos, causas de la revolución. Para tratar esos temas, vamos a estar elaborando lo que es un trifoliar. Luego tenemos lo que son las etapas y realizaciones, la Junta Revolucionaria, la etapa reformista, etapa revolucionaria, nuevamente. Junta y etapa, perdón. Luego, al finalizar eso, vamos a ver una película, una movie, la cual pues trata al respecto de la vida o el diario de lo que fue la profesora María Chinchilla. La profesora María Chinchilla pues es un icono de lo que es la revolución. A ella se le considera como uno de los mártires de la revolución de 1944. Se indica que a la muerte de ella, y la muerte de ella fue un detonante muy concreto o específico para que estallara la revolución y con esa revolución el derrocamiento de lo que fue Ubico. Entonces vamos a ver la película y luego de ver la película ustedes realizarán un análisis al respecto de lo que es la revolución, visto desde lo que es el diario o visto desde la perspectiva de la profesora María Chinchilla. Es una película que, insisto, narra lo que fue la revolución, cómo se fue dando ese proceso, cómo se vivía en ese momento las etapas de miedo que se tenía al respecto de hablar de posibles situaciones en contra del gobierno, ya que a la gente la desaparecían. Todo aquel que hablaba en contra del gobierno, pues llegaban carros a medianoche y los desaparecían. Entonces, la temática del día de hoy trata de eso. Al respecto de lo que es el cronograma, ¿tenemos alguna duda? La indican, por favor. Ya sea sí, ya sea no, que alguien conteste. La situación es... Todo está claro, licenciado. Muchísimas gracias. Les agradezco porque después cuando ustedes se ponen ya individual a tratar de preguntarme en lo que es el WhatsApp, disculpen, lo siento. Por eso paso yo acá como que si soy lorito, diciéndoles, ¿entendieron? ¿Está todo claro? Porque si ustedes me dicen que sí o ustedes me dicen que no, pues si me dicen que no, repito y busco una manera pues más amplia para explicar. El video será como el que grabamos la vez pasada, en la clase pasada. Exacto. Solamente que previo al video que ustedes van a realizar, van a ver esa película. Si se pueden dar cuenta, las dos temáticas son para entregarse el martes con punteo completo y una sanción como miércoles como última fecha. ¿Tenemos claro eso? Siempre 7 puntos, 7 puntos y 6 puntos de la evaluación que la vamos a realizar. Sí, licenciado. A las 6 menos 20. Ustedes me indicarán, después de terminar la temática, si desean también que hagamos la prueba seguidamente después de la temática para quedarse después ustedes realizando las actividades o esperamos siempre que sean las 5, las 6 menos 20 para poder realizar la evaluación. Eso Sería mejor después de la temática. Perfecto. Sí, sería mejor, licenciado. Ustedes me lo indican, no hay ningún problema. Lo único de Para que... mí sería después de la temática, seguido. Perfecto, no hay problema. Solamente que siempre recordándoles de que el resto del tiempo es para que trabajen las actividades.
No es para que digan, bueno, finalizó y ya me voy a ir a ver la procesión, va a estas fechas procesión, pero bueno, etcétera. Entonces, por favor, vamos a tratar de pasarla después de los dos contenidos, pero sí les voy a rogar que estemos siempre pendientes de realizar las actividades. Muy bien. Para la calificación, siempre recuerden ustedes de estar observando las listas de cotejo, ya que en ellas está cada uno de los aspectos que se van a realizar. Para el video, si se dan cuenta, no cambia. Están siempre los mismos aspectos a realizarse, de la misma manera al respecto de lo que es el trifoliar. La mayoría de todos los aspectos que se califican encajan en todos los trabajos que se realizan. Siempre se ve lo que es la forma de escritura de ustedes, si trabajan en orden, si siguen las instrucciones que se les está dando. Los aportes que ustedes son cronológicos, no agarran del principio a mediados, final, etcétera. Y lo que ustedes escriban que sea significativo. Significativo de que no cantinfleen, en el sentido de que no van a comenzar a tratar de hablar, y me llenaron toda una hoja y no dijeron nada. En cambio, si ustedes hablan 10, 5, 15 líneas, pues que esas 10, 5, 15 líneas sean significativas de la temática que en realidad ustedes querían enfocar. De eso es lo que se refiere más que todos los aspectos que se califican siempre en sus trabajos. Licenciado, las actividades del bloque anterior no las ha calificado, ¿verdad? No, no las he subido las notas. Voy a procurar subirlas entre hoy y mañana. Yo creo que solo esas me faltan porque ya tienen bloque 1 y bloque 2, como usted ya calificado, creo, ¿va? Solo bloque 1 a mí. Qué raro, voy a revisar entonces hoy. Bueno. ¿Alguna duda respecto de la lista de cotejo? No, licenciado. Muy bien, No, licenciado. gracias. Entonces, Licenciado, una pregunta. dígame. ¿El video tiene límites otra vez o Sí, o el no? video tiene que ser, ahora le subí 1 minuto más. Tiene que ser no menor de 5 minutos. Bueno, Porque en algunos de sus videos me fascinó de que llegaron hasta los 9, 10 minutos y la temática fue bien desarrollada. Otros que solo hicieron 4:30, 3:58, que casi llegaron a los 4, ¿va? Pero sí, la mayoría pues trabajó bastante bien. Entonces, como podemos observar, tenemos acá la presentación. La presentación yo siempre se las voy a dejar acá, solamente que esta vez se las dejé en PDF para que ustedes puedan utilizarla para los contenidos que se vayan a tomar. Luego tenemos siempre material de apoyo para la realización de sus actividades. Y acá tenemos la película. Por favor, entendamos algo con lo que es la película. Aparte de estos dos que están ya almacenados en mi Drive, ustedes la pueden ver desde YouTube. Si ustedes quieren verla en una calidad muy buena y les parece un material bueno para tenerlo en su biblioteca, pueden descargarla de acá en formato HD o alta definición. Si ustedes tienen problemas para YouTube y quieren tenerla porque no todos los días van a tener ustedes lo que es internet, mejor descárguenla para celular y la observan desde el teléfono. ¿Cuál es la desventaja entre una y otra? Desventaja del formato HD. Pesa 740 megas. Pero se ve en una excelente calidad. Desventaja de lo que es para celular. Pesa 200 megas, creo, 220 megas. Pero si ustedes lo tratan de ver en una computadora, lo van a ver muy distorsionado. Los píxeles se ven muy borrosos. Entonces, tendrían que verlo si en un teléfono para poder definir bien lo que se está observando. Pero la ventaja de las dos es de que toda vez ustedes ya la tengan descargada, no necesitan tener internet para poderla ver. O bien la pueden ver desde YouTube, si ustedes lo desean, para que no haya necesidad de irla descargando, sino que conforme ustedes la van viendo, ella se va descargando.
Desventajas de YouTube, de que no les va a quedar a ustedes en la computadora para poderla ver nuevamente si ustedes quisieran hacer un tipo de apunte. Por eso yo les estoy dando las dos opciones estas y la tercera de YouTube si ustedes la quisieran ver por medio de lo que es esa plataforma. Luego tenemos las dos actividades. Cada una de ellas con la información que se debe de realizar. Y por último, la evaluación que tenemos contemplada a las 5:30, que esta hora la podemos reprogramar. Algo de que tengan dudas respecto de lo que les presenté, que es el bloque del día de hoy. No, licenciado. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Para poder llegar hasta el momento de la revolución, debemos de hablar un poquito del contexto de esta revolución. La revolución fue un movimiento que involucró tanto a militares como a civiles, trabajadores y estudiantes. Cuando hablamos de civiles, hablamos de todo aquel que no sea militar, ya sea un estudiante universitario, ya sea un estudiante, pensemos en no mayor de edad, y lo que son los trabajadores tanto del sector público como del privado. También dio lugar a las primeras elecciones libres, inauguró un periodo de modernización del Estado, esto en beneficio de las mayorías de la clase trabajadora. Recordemos que en lo que fue los periodos de Rafael Carrera y el resto de personas, también tomando en cuenta a Jorge Ubico, que es el que vamos a citar en estos momentos, fueron periodos o fueron regímenes que al ser humano lo tomaban como una pieza de trabajo. No lo veían como lo que era una persona, sino que como un instrumento del cual podían aprovecharse ellos para que trabajaran de una manera gratuita o casi gratuita. Eso lo vimos nosotros en el feudalismo, lo vimos con la esclavitud y lamentablemente lo hemos vivido y lo seguimos viviendo hasta nuestras épocas. Antes de la revolución, o lo que dio paso a la revolución, fue el gobierno de lo que fue el general Jorge Ubico Castañeda, el cual fue desde 1931 hasta 1944. Dice acá que él alcanzó la presidencia en 1931 y se mantuvo en el puesto hasta el 1 de julio del año 1944. El mandato él lo sostuvo de una manera totalitaria, junto con lo que fue el apoyo del ejército. En la economía, pues gracias a lo que fue la United Fruit Company o la UFCO de los Estados Unidos, fue la que financió que él llegara al poder como presidente. Cuando hablamos de un régimen totalitario, de que él era todo, él era el juez, él era el verdugo, él era la ley. Y todo lo que él quería, pues simplemente se hacía a base de lo que era la represión que el ejército ejercía ante la gente. Pero no todo lo que Ubico hizo fue malo. Entre las cosas buenas se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina y por haber mantenido la criminalidad común en el país al mínimo durante su gobierno. Quiere decir que en el tiempo de Jorge Ubico la criminalidad pues descendió de una manera abrupta, o sea, ya no había lo que era crímenes, ya que él implantó muchas leyes que al final eran para las personas, los enemigos al gobierno de él. Entre una de las leyes, pues era la ley Fuga, la cual era que soltaban a los presos políticos y cuando comenzaban a caminar, pues los mataban.
y colocaban de excusa de que el preso había tratado de huir y por eso era que le habían disparado. Entre otras leyes, también impuso lo que fue la ley de la vagancia. Esta ley obligaba a toda persona a prestar un servicio de 150 días de trabajos, llamémosle forzosos, o de cualquier tipo de trabajo que se le encomendara como castigo. Ese trabajo no era remunerado, sino que ese trabajo pues servía entre algunas cosas, por ejemplo, para la construcción de carreteras, para la construcción de edificios, entre otras. De algunas estructuras o de algunos hechos, mejor dicho, que realizó lo que fue Jorge Ubico, les voy a mencionar tres. El Palacio de Correos y Telégrafos, el Palacio Nacional de Gobierno, y en el gobierno de él, pues decretó lo que fue la Monja Blanca como la Flor Nacional. Tanto el Palacio como lo que fue el Palacio de Correos y Telégrafos fue construido gracias a la mano de obra gratuita que ejercía la gente con lo que era esa ley de vagancia, que no solo servía para obras del gobierno, sino que también eran mandados a las fincas de los terratenientes cafetaleros, a las fincas de la United Fruit Company, en donde los ponían a trabajar. Y si no trabajaban o si no lo hacían bien, pues los mataban, ya que también el general Jorge Ubico creó una ley donde los eximía de responsabilidad de lo que le pasara a la gente dentro de las fincas o cuando estaban trabajando para ellos. O sea, les dio libertad de hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Entre los antecedentes que les mencioné, pues aquí hay otros más que dice las restricciones de la libertad de expresión. ¿Por qué dice que las restricciones a la libertad de expresión? En el tiempo del general Ubico, estar hablando del Estado, así como nosotros nos sentamos en el parque y platicamos con los demás amigos o los compañeros, era prohibido, ya que si llegaba a oídos del Estado, el cual tenía pues, nosotros los llamamos orejas o muchas personas que estaban pendientes de lo que se decía, pero si llegaba a oídos del gobierno, pues en las noches o en las madrugadas llegaban a sacarlos de las casas a esas personas y los desaparecían. Muchos eran tirados a los ríos, como dijo una compañera que está en Morales, dice que muchos los tiraban de una vez en Río Dulce. Acá pues utilizaban mucho lo que era el Mutagua y también lo que era, ¿cómo le llaman a esto? Uy, se me olvidó el mirador, perdón. Se me venía a tratar de decirle la palabra que también estipula ser un mirador, ¿va? Pero se me olvidaba el mirador. El mirador era un lugar donde iban a tirar los cuerpos de aquellas personas que osaban hablar al respecto del gobierno. El trabajo forzoso utilizando la ley contra la vagancia, la que les estaba mencionando, en la cual pues los mandaban a trabajar a cualquier lugar donde al general se le viniera en gana. Concesiones a empresas extranjeras casi vitalicias. Podemos mencionar de que en lo que fue la época del general Jorge Ubico, la United Fruit Company tenía más del 50% de las tierras de Guatemala a la disposición de ellos. Las tierras cultivables, las tierras que se podían cultivar. Esta empresa de los Estados Unidos tenía como concesión más del 50% de estas tierras que producían. Y no pagaban nada al gobierno, no daban ningún aporte, ningún impuesto. Ellos estaban eximidos de cualquier impuesto que existiera en la nación.
la inmunidad criminal a los dueños de empresas extranjeras y a terratenientes cafetaleros, lo que les mencionaba. Si uno alegaba de que no iba a hacer ese trabajo, que era de migrante o algo, pues simple y sencillamente, pues lo mataban. Lo mataron y no había, no había delito que perseguir porque era de los extranjeros o era de los terratenientes, los terrenos y los lugares donde los mataban, ¿verdad? Eso era lo malo que tuvo el gobierno de Jorge Ubico. Esas fueron una de las causas que generaron lo que fue la revolución. Aparte de ellas, tenemos lo que fue el trabajo prácticamente esclavizado decretado con la ley de la vagancia que ya la habíamos mencionado. La inmunidad provista a los cafetaleros por un decreto 2795, el cual pues textualmente dice, estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas, la ley fuga utilizada para los presos políticos, bueno, para todos los presos, no solo los políticos, ¿va? Simple y sencillamente, pues, ya estaban cansados de su persona, los apresaban y en la misma noche o en el mismo día o al día siguiente de ser apresados, pues los sacaban y los mataban a espaldas. Y solamente decían que usted había tratado de salir huyendo y por eso le habían disparado causándole la muerte. También les redujo las cuotas a los jubilados. Todas aquellas personas que estaban jubiladas, pues, si ganaban 5 quetzales mensuales por la jubilación, venía él y se los bajaba a 2 quetzales. Y el aumento del 15% a salarios de los trabajadores del Estado. Esto, pues, creían que era muy poco y fue uno de los detonantes por los cuales el magisterio entró a lo que fueron las manifestaciones pacíficas en contra del gobierno. Todos estos atenuantes vinieron y hicieron explotar a lo que fue el estado de Guatemala, a lo que fue la población de Guatemala, que ya estaban cansados de tanto abuso que estaba realizando, pues en este caso, Jorge Ubico. Para hablar un poquito a manera, a grosso modo, pues les diría, vamos a tratar de trabajar lo que es una línea de tiempo. Solo denme un segundito, por favor, porque... Bien. Yo creo que la tengo que esta cámara. Entonces, una línea de tiempo de todos los antecedentes o todas las cosas que fueron sucediendo y que paso a paso dieron vida o cabida al inicio de la revolución, donde comienza a marcarse, pues, el tiempo de prosperidad después de esta tormenta. En lo que fue 1944, en mayo de 1944, por todas las situaciones que se venían viviendo acá en Guatemala, un grupo de personajes, entre ellos, pues, generales del ejército, entre ellos, profesionales, abogados, por decirlo así, entre ellos estudiantes, entre ellos gente trabajadora, culta, forman un grupo, o en este caso forman el Partido Social Demócrata, el cual pues es el primer partido que está en contra de todo lo que viene haciendo Jorge Ubico en su gobierno. Pues ellos lo crean a partir de estas fechas y comienzan a hacer luchas en contra de lo que el general pues estaba realizando. El 1 de junio de 1944, Jorge Ubico decreta el aumento del 15% a los salarios. Cabe mencionar de que el aumento era únicamente para aquellas personas que ganaban
no más de 15 quetzales. O sea, era solo para ellos el aumento. Esto pues vino a indignar a los maestros y a muchas personas más, puesto que de por sí los salarios eran injustos y ellos no entraban dentro de lo que era ese aumento, ya que ellos ganaban pues un poco más. Pero quería decir que como él había estipulado que solo era el 15% a los que ganaban menos de 15 quetzales, pues ellos no podían tener o gozar de ese aumento. Debido a esa situación, los maestros, debido a la situación de que la universidad estaba siendo monopolizada por dirigentes o personas colocadas por el gobierno de Jorge Ubico, la universidad se une a estas manifestaciones y a estas protestas, ya que ellos no estaban de acuerdo de que quienes tomaran las decisiones de la universidad, pues fuera siempre el mismo gobierno, ya que el gobierno era el que colocaba a los rectores, decanos y a todas las personas de la universidad, a todos los dirigentes de la universidad. Entonces, del 2 al 22 de junio, se unen todas estas personas, todas estas masas, maestros, universitarios y asimismo el Colegio Normal para Varones, el cual pues era quienes generaban pues a los nuevos maestros, por tomarlo desde ese punto de vista. Era el colegio donde se graduaban los maestros. Entonces, todo esto unido hace que comiencen ellos a manifestar, pero unas manifestaciones pacíficas, en donde pues le exigían entre muchas cosas que reconsiderara lo que era el aumento, que el aumento fuera para todos los trabajadores del Estado, que no solo fuera para aquellas personas que ganaban 15 quetzales. Esto vino y molestó de una gran manera a lo que fue Jorge Ubico. Fue tanta la molestia de esas manifestaciones, el estar escuchándolos, al estar viviendo el día a día, que viene y decreta que los estudiantes universitarios y todos aquellos que están en la manifestación los tilda de nazistas. Esta palabra significa que eran considerados como personas nazifascistas, de la palabra, disculpe, nazifascistas, que eran considerados como ideologías nazis. Recordemos que en esta época se está hablando de lo que era la Segunda Guerra Mundial, donde estaban las peleas contra Hitler, donde todo el mundo se unió para pelear contra Hitler. Entonces viene Jorge Ubico y declara que todos los que están acá en las manifestaciones, pues son en contra del gobierno y suspende lo que son las garantías. Inmediatamente se reúne un grupo de personajes, pensemos, loables o notables de Guatemala, los cuales son conocidos como el grupo de los 311. Ellos vienen e inmediatamente al enterarse o al ver el dictamen que estaba haciendo Jorge Ubico, se reúnen y redactan un documento o una carta en la cual de una manera muy elocuente, de una manera muy prudente, le suplican, nada que le exigen, le suplican que reconsidere lo que es haber tildado a los estudiantes y haber quitado las garantías
del pueblo en ese momento, ya que en realidad los jóvenes estudiantes y la población lo que querían era de que Guatemala saliera de este hoyo económico en el cual se mantenía, ¿va? Entonces, al leer esa nota, Ubico lo toma mal, se enoja más todavía y le ordena a los soldados que repelan las manifestaciones con armas, que ya las manifestaciones que se lleguen a dar, pues que las repela ya disparándoles. Y es así cuando en la siguiente manifestación de maestros, ¿ven? No solo maestros, me imagino que también iban universitarios, pero el narrador pues habla de la reunión de maestros, viene donde llevan ellos manifestando, los intercepta lo que es el ejército y abre fuego contra ellos. Tal fue el punto donde abrió fuego que mató a varios maestros. Entre los maestros que mata, pues está la profesora María Chinchilla. La profesora María Chinchilla era parte de una organización de maestros, los cuales estaban peleando porque también al magisterio se le aumentara lo que era ese 15% de salario. Lamentablemente, pues, una bala la hirió, según los narradores, dice que la hiere en el hombro, aquí por el pulmón. Recuerden que ellos iban huyendo por la espalda, ¿va? Y le causa la muerte a ella y a varios maestros más que iban en la manifestación. Esto hace que de una manera enérgica, encendidos, ahí sí que como dice el himno, encendidos en patrio ardimiento, el pueblo se tome en armas, se enoje y haga una manifestación de más de 100,000 personas en todo Guatemala. En todo Guatemala exigiendo lo que era la renuncia de Jorge Ubico. Jorge Ubico ya no pudo soportar más la presión, digámoslo desde ese punto de vista, de que el pueblo pues ya no lo quería, según él era el mejor presidente de Guatemala, que la historia lo iba a recordar como eso. Y decide que renuncia, pero colocando él una condición siempre a sus seguidores. Y les dice de que él renuncia únicamente si estos tres personajes que acabo de mostrar acá, Eduardo Villagrán, Federico Ponce y Buenaventura Pineda, toman el poder. Que él renuncia y renuncia únicamente si ellos son los que gobiernan. Ya Los que- tres van a ser. ¿Manda? ¿Perdón? Bueno, que únicamente le da a él la confianza de que si ellos son los que gobiernan, pues Guatemala no vuelve a caer en el hoyo en el que estaba, según Jorge Ubico, ¿va? Y es en ese momento, el 1 de julio de 1944, donde Eduardo Villagrán, Federico Ponce y Buenaventura Pineda conforman el triunvirato, el cual queda de una manera provisional, eh, regiendo o lo que es, o gobernando, mejor dicho, lo que es Guatemala. Viene y a muy pocos días de esa situación, 3 días si se dan cuenta, ese triunvirato se dio cuenta de que lo que les había ofrecido el señor presidente o expresidente, pues no era una cosa tan buena que se diga, ¿va?
tenía prácticamente a todo Guatemala en su contra y deciden renunciar. Y deciden renunciar y le dejan en total gobernanza, en una forma de un gobierno provisional a lo que es a Baides. Baides, pues, desde el 4 de julio toma lo que es la presidencia provisional. Los que comenzaron a encabezar la revolución en ese momento, pues tomaron de una manera, pues, conformista, que se quedara el de presidente provisional, ya que se había indicado de que el 12 de julio de 1944 se iban a realizar nuevas elecciones. Entonces, estábamos hablando que eran un par de días los que iba a estar nada más él como presidente. Sin embargo, pues viene y él comienza a posponer y a posponer y llega un momento que no quería dejar la presidencia, sino que él quería quedarse como presidente vitalicio de lo que era el gobierno de Guatemala. Fue tal el punto o el enojo que estaba ya la nación que no iban a permitir nuevamente que volviera a pasar lo mismo que pasó con Ubico, que el 20 de octubre de 1944, que es la fecha que todos conmemoramos, estos tres personajes, Jorge Toribio Garrido, Juan Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, toman las armas y destruyen el castillo de San Felipe y llevan distintos tanques a lo que es el palacio. Viene y hacen lo que fue pues la revolución ya con armas tomadas. Tal fue el punto que el 22 de junio de 1944 pues derrocan definitivamente a Baides y se crea el nuevo triunvirato revolucionario, en el cual ellos tres son los que gobiernan Guatemala. En ese mismo instante ellos, al llegar al poder, vienen y convocan a elecciones. Las elecciones las trazan para el del 17 al 19 de diciembre, siempre del mismo año. En la cual, pues en esas votaciones, sale victorioso como presidente Juan José Arévalo Bermejo. Entre diciembre a marzo, que es un periodo en el cual pues fue el impasse del cambio de gobierno, previo a ese cambio, todavía este triunvirato crea el 11 de marzo, aquí tengo establecido del 11 al 13 de marzo de 1945, la primera constitución política de Guatemala. La primera constitución política de Guatemala en donde se nota claramente que hay, mejor dicho, se escucha lo que son las voces de todo el pueblo, porque se toma en cuenta a los trabajadores, se toma en cuenta a la clase media, a la clase baja, a todos en general. De ese mismo modo, en marzo de 1945, Juan José Arévalo Bermejo toma la presidencia y se convierte en el primer presidente político de Guatemala, el cual fue elegido por primera vez por medio de las votaciones. Cabe mencionar que en estas votaciones, pues parte de lo que hicieron en este triunvirato fue permitir que las mujeres votaran, tanto que valiera el voto de las mujeres como el voto de las personas analfabetas. Solo que las personas analfabetas, para que su voto fuera válido, tenían que hacer el voto no secreto, sino que dos personas lo acompañaban
y se cercioraban de que él supiera exactamente por quién era que en realidad quería votar y que lo estuviera haciendo de la manera correcta. Sin embargo, pues fue un gran progreso y un gran logro para Guatemala que tanto los analfabetas como las mujeres pudieran ejercer su voto para elegir lo que son los gobernantes. ¿Alguna duda al respecto? Pregunto, ¿alguna duda al respecto de la temática que llevamos hasta el momento? No, Lick. ¿No? No le- ¿Algo que quieran aportar? Solo que sí está muy interesante cómo lo explica usted. Tomemos entonces ahorita el receso. No se preocupen, de todas maneras tiempo tenemos suficiente tiempo para seguir trabajando.